estructurales. Un plano estructural es una representación gráfica de elementos estructurales que siguen ciertas normas para su dibujo y su posterior interpretación. También nos especifican los detalles de las secciones, espesores, los materiales y tipo de armado de cada elemento estructural en una construcción, como las cimentaciones, las columnas, las traves, las losas, entre otros. Los planos estructurales son individuales en cada obra, porque son las características propias y únicas de un proyecto, ya que no todo proyecto lleva el mismo procedimiento y que todo proyecto se diseña a las necesidades del cliente. El diseño de un proyecto estructural es diseñado por un especialista en cálculo estructural, ya sea ingeniero o arquitecto, y ellos nos ayudarán de acuerdo al proyecto que queremos realizar. Nos diseña la estructura de un proyecto, que son con sus respectivas especificaciones que conlleva en él, ya sea digital o a mano. Características con las que debe contar nuestro plan. Debe llevar el título y nombre de la obra, el croquis de localización de la obra, el nombre del propietario, el nombre del dibujante o arquitecto que diseñó, el cuadro de superficie, la firma de visto bueno por parte del director responsable de la obra o perito constructor, así como su número de cédula profesional. ¿Para qué sirven los planos estructurales? Nos sirve para sacar costos del proyecto, es decir, cuánto costará cada elemento estructural que se necesite en la construcción. También es muy útil que un profesional especialista nos diseñe nuestro proyecto, por la seguridad y el ahorro que conlleva el proyecto. Nos sirve también como guía de la obra, ya que es un dibujo representativo del proyecto o de la futura realización de elementos en dicho terreno. Mi nombre es Berenice Banqué y yo les voy a hablar junto con mi compañera Diana Castro de los elementos estructurales. Lo primero que podemos ver son las zapatas. Las zapatas es una cimentación superficial utilizada normalmente en terrenos con resistencia media o alta a la compresión sobre terrenos homogéneos. La función de las zapatas es anclar y transmitir la tensión que genera una estructura al terreno sobre el que se encuentra. Está ubicada en la base de la estructura y suele encontrarse como un prisma de concreto debajo de las columnas de la estructura. La altura de la zapata por lo general está a 1/4 o 1/3 de la dimensión más grande de la zapata, es decir, de la base. Especialmente si la zapata va a tener una sección piramidal truncada, como la foto que vemos a la derecha. Si la zapata va a ser una forma tipo de losa, es decir, una sección rectangular constante, esta altura se puede disminuir hasta 1/5 de la dimensión más larga de la zapata. Generalmente se dejan 10 centímetros de cada lado de la columna cuando se hace una sección piramidal truncada. En obra nosotros podemos ver la construcción de las zapatas así. Tienen que tener una reja donde donde el suelo en ese sitio tiene que estar totalmente horizontal y las paredes totalmente verticales. En caso de que el suelo esté inestable y haya como que tipo de eslaves, se proceden a poner también varillas para que el suelo no interfiera, y después de la rejilla se separan las columnas, como en ambos casos. Existen diferentes tipos de zapatas y podemos clasificarlas por su forma de trabajo. Aquí tenemos aisladas, combinadas y continuas. Las zapatas aisladas son utilizadas para la creación de columnas singulares o columnas aisladas y se pueden incorporar en estructuras de carga moderada que soportan tensiones mayores a 0.5 newtons por milímetro cuadrado. Las zapatas combinadas son cuando soportan 2 o más pilares y se proyectan normalmente en medianerías para equilibrar la carga excéntrica sobre la zapata. Y las continuas son cuando soportan varios pilares alineados y generalmente se las usan para
los muros y para paredes, pero las paredes de los linderos. Hay distintos tipos de zapatas aisladas. Existen las zapatas centradas que se presentan cuando la columna está justo en el centro de la zapata. Las zapatas excéntricas o de medianería, estas son cuando se presentan en el lindero del lote y por obvias razones no se puede hacer una zapata centrada porque se estaría invadiendo el otro terreno. Entonces aquí la columna estaría en el medio de la longitud, pero no en medio de A, sino solo en medio de B. Y las zapatas esquineras se presentan para las esquinas de la cimentación, entonces la columna va a estar justo en la esquina de la zapata. Las zapatas combinadas, o también llamadas colindantes, son empleadas como la base de dos o de más columnas cercanas y su objetivo es evitar las cargas excéntricas de las zapatas. En estas zapatas las columnas por obvias razones no se ubican en el centro, sino que de forma excéntrica. Y estas zapatas combinadas se utilizan con frecuencia en las columnas perimetrales. Las zapatas corridas o continuas son aquellas que sostienen los muros de carga que están alineados muy cerca sobre un terreno de resistencia alta, medio o baja. Se utilizan frecuentemente en hileras de muros y columnas para sostener los muros de carga cuando están cerca. En esta imagen nosotros podemos ver distintos tipos de zapatas. Por ejemplo, aquí vemos zapatas aisladas, pero aquí también podemos ver zapatas aisladas medianeros y zapatas aisladas esquineras. Sin embargo, las otras zapatas como estas serían zapatas combinadas. También podemos clasificar a las zapatas por su morfología. Y aquí tenemos tres tipos que se destacan, que serían las rectas, las escalonadas y las piramidales. En las rectas tenemos las cuadradas, que son las que presentan sus lados iguales. Es la más sencilla y la más básica que se puede hacer y que se puede encontrar. La zapata escalonada es aquella que tiene dos niveles. Esta de aquí tiene que fundirse al mismo tiempo ambos niveles para hacerla resistente. De lo contrario no serviría de nada. Y la zapata acartonada o piramidal. Esta es la más costosa y se caracteriza por tener las caras inclinadas como una pirámide. También podemos clasificar las zapatas por la relación entre sus dimensiones. En esta encontramos dos tipos, las rígidas y las flexibles. Las rígidas llevan una armadura que permite soportar una mayor fuerza de flexión. La armadura presenta un diámetro de 12 milímetros, impidiendo los efectos de corrosión. Estas zapatas rígidas deben tener un recubrimiento de concreto de mínimo 8 centímetros y entre 25 a 50 kilogramos por metro cúbico de hierro. Aquí tenemos que las zapatas rígidas, el vuelo máximo tiene que estar entre los 0.5 de altura y los 2 de altura, el doble de la altura. Las zapatas flexibles pueden soportar fuerzas de tracción y compresión y su ángulo no asciende a los 45 grados en el triángulo de distribución de las fuerzas. Y se debe emplear entre 50 y 100 kilogramos sobre metro cúbico de hierro para realizar su armazón. En este caso, el vuelo máximo va a ser el doble de la altura de la zapata. Las vigas. La viga es un elemento fundamental en la construcción. De él depende el soporte de todas las estructuras que vemos todos los días. Como podemos ver, en el lado derecho está una viga como normalmente la veríamos, o sea, ya recubierta con concreto. Pero en el lado izquierdo se ven unas líneas adentro que suponen la estructura de la viga, el armazón. En campo las vigas se pueden ver de esta manera, son como columnas pero de forma horizontal. Los tipos de vigas se pueden clasificar por su función. En esta tenemos 4 principales. La principal, que son aquellas que resisten las cargas de la losa, las cargas vivas, las cargas muertas y unen las columnas. Estas aquí se encuentran perpendicular a las secundarias. En cambio, las secundarias son aquellas vigas que unen a las vigas estructurales o principales. Estas de aquí no soportan la carga de la losa, las cargas vivas o las cargas muertas, pero confieren la rigidez y estabilidad de una edificación. Entonces, para
un sismo, las vigas secundarias no van a aportar nada para que se conserve la estructura, pero sí ayudan a la rigidez y estabilidad. Existen también las viguetas, las cuales transmiten las cargas vivas y muertas a las vigas secundarias y soportan cargas verticales, y son ubicadas perpendicularmente a las vigas secundarias. Las vigas de amarre se usan para evitar que los elementos estructurales estén separados, es decir, sirven para unir toda la estructura y que se mantenga fuerte. Podemos ver que estas de aquí, que están más gruesas, que dice V1 y V10, V11, son las vigas principales, mientras que estas, que están más finitas, son las vigas secundarias, y estas que están todo alrededor de la imagen son las vigas de amarre, porque estas son las que mantienen a los muros, a las paredes y a las columnas unidas entre sí. En esta otra imagen tenemos la vigueta, que como decía está de forma perpendicular a las vigas secundarias, entonces se puede encontrar generalmente debajo de las losas. Según su dimensión tenemos dos tipos de vigas, la primera es la peraltada y la segunda es la chata. Las peraltadas son aquellas que tienen una dimensión más grande que el entrepiso. Como podemos ver en la imagen, la viga queda por afuera del entrepiso, mientras que las chatas quedan adentro. Ahora tenemos lo que son las columnas. Las columnas son elementos estructurales que sirven para transmitir las cargas de la estructura al cimiento. Esto pasa porque generalmente encima de una columna tenemos una viga. Entonces esta viga tiende a soportar fuerzas perpendiculares. Entonces la viga puede deformarse y se puede plantear. Entonces aquí entran las columnas que soportan las fuerzas de las vigas y las llevan hacia las zapatas, y las zapatas a su vez las transfieren hacia el suelo de la cimentación. Las columnas pueden ser de acero y están clasificadas de manera sencilla empleando perfiles únicos o compuestos donde se pueden usar diferentes combinaciones. Los perfiles usados para las columnas son de ángulo simple, de ángulo doble, en forma de T, en forma de C, en forma tubular o circular, o tubular cuadrado, tubular rectangular, etc. Existen también columnas de madera, y aquí se pueden elegir distintos tipos, como la madera laminada, que es la que tenemos en la parte de abajo, las maderas compuestas, ensambladas o macizas, que son las que están arriba, y siendo estas últimas las más utilizadas en construcción. Y por último tenemos las columnas de concreto. En este tipo de columna el cemento es el protagonista, y para la construcción de estas columnas tienen que pasar por un proceso. Lo primero es el acero de refuerzo, que son las varillas que están en el interior de la columna y que se colocan de manera longitudinal, y son para reforzar la estructura de cemento. El encofrado es el armazón, que puede ser tanto de madera como planchas metálicas, las cuales van a recibir el hormigón que posteriormente forman las paredes de las columnas. Y el vaciado de concreto es cuando ya ponemos toda la mezcla y llenamos lo que es la columna. En obra sería así: primero se hacen estas estructuras con acero y después se pasan al encofrado, que puede ser de madera, generalmente es de madera. Y por último, ya se vacía el concreto y se obtienen las columnas tal como las conocemos. ¿Cuál es la cantidad típica del acero en las columnas? Las columnas suelen contener acero longitudinal constante a lo largo de toda su sección. Para saber cuánto es que tenemos que poner de acero, esto está entre el 1% y el 2% respecto a la sección bruta de hormigón. Además, los estribos suelen colocarse a distancias entre 15 y 20 centímetros, y el diámetro de estos estribos suele variar entre 6 milímetros a 10 milímetros para toda la región de Latinoamérica. Entonces, estas secciones horizontales que vemos en las columnas son los estribos, y los cuales nos dice que tienen que estar entre 15 a 20 centímetros. Las losas son elementos estructurales horizontales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su altura, donde las cargas son perpendiculares a su plano. Las losas son aquellas que separan horizontalmente el espacio vertical
y conforman los diferentes niveles de una construcción. A su vez, el piso de uno de ellos es el techo del otro. Tenemos, según la distribución del esfuerzo, dos tipos de losas. La primera es la reforzada en una dirección, la podemos ver del lado derecho, en la que las vigas se encuentran solo en una sola dirección, de forma perpendicular. Mientras que en las que son reforzadas en dos direcciones, tenemos vigas que unen todas las columnas, o sea, como que forman cuadrados. Viéndolo en un modelo tridimensional, estas de aquí serían las vigas, y vemos que tienen en ambas direcciones. Los tipos de losas, según su composición, son las macizas o llenas, las nervadas o alivianadas y las losas prefabricadas. Las losas macizas o llenas son elementos estructurales de concreto armado de sección transversal rectangular llena. Tienen poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso, pero tienen la desventaja de ser pesadas y de que transmiten fácilmente las vibraciones, el ruido, el calor, y su costo es un poco más alto en comparación a las otras losas. Su ventaja podría ser que soporta un mayor peso que cualquiera de las demás losas. Las losas nervadas o alivianadas están constituidas por vigas longitudinales y transversales, a modo de nervios de gran rigidez que enlazan los pies de los pilares. Estas losas se construyen para estructuras de cargas desequilibradas. Las vigas de unión de los pilares se calculan como zapatas continuas bidireccionales. Las losas prefabricadas. Tenemos las losas con viguetas de hormigón armado y bloques cerámicos. Estructuralmente funcionan en una sola dirección, siendo equivalentes a las losas nervadas unidireccionales. La sección de las viguetas tiene una forma de T, pero inclinada, invertida, con una altura que varía entre los 8 y los 9 centímetros. Gracias a esto, esta tiene varias ventajas. Por ejemplo, su sencillo sistema de montaje y que su construcción no requiere de mano de obra especializada. Sin embargo, su principal ventaja económica es que al prescindir del uso de encofrados de madera durante el proceso constructivo, se garantiza un bajo desperdicio de material y una ejecución rápida que reduce el coste de mano de obra. Sin embargo, también tiene desventajas, ya que dado que este sistema está dimensionado para cubrir pisos o techos, no debe recibir sobrecargas en la etapa después de que ya esté instalada, obviamente, ya que se podrán hacer fisuras en la losa y debido a esto no se permite una gran libertad de diseño. Las losas con viguetas armadas. Se trata de un sistema formado por la losa unidireccional en el que las viguetas armadas se intercalan con elementos no estructurales, que podrían ser bloques cerámicos, junto con una capa de hormigón. Estas losas tienen una gran resistencia y pueden cubrir luces relativamente grandes, entre 10 y 15 metros. Entre las ventajas de este sistema se encuentra el bajo valor de comercialización de sus elementos, la rapidez constructiva, su ligereza y que no requiere de una mano de obra especializada. Además, ayuda a optimizar la aislación térmica sin absorber calor y proporciona equilibrio en la temperatura interna. Sin embargo, debido al tipo de material utilizado, es difícil realizar perforaciones o aberturas en su parte inferior y es necesario aplicar materiales como yeso para darle una terminación en el interior. Tenemos también las losas armadas, que son muy similares al sistema anterior, conformado por viguetas armadas y bloques cerámicos, salvo que en este caso se utilizan prelosas, es decir, placas prefabricadas de hormigón reforzadas de mayor tamaño, que luego se instalan una al lado de otra. Este sistema presenta una mayor resistencia que los dos casos anteriores y también una mayor velocidad de ejecución. Esto se debe a que presenta un menor número de elementos y también el proceso constructivo requiere una menor cantidad de apuntalamientos para su ejecución. Sin embargo, a pesar de las ventajas mencionadas, este sistema es más costoso, pues involucra la utilización de un 30% más de hormigón. Las losas alveolares están compuestas por grandes placas pretensadas. Este sistema permite cubrir grandes luces, siendo muy adecuada para proyectos de gran escala. Debido a que sus elementos son pretensados, encontrándose reforzados mediante cables de acero de alta resistencia, este sistema es ampliamente utilizado en proyectos de carácter comercial e institucional. Pero tienen una gran desventaja, que es que
debido a su peso y el transporte desde la fábrica hasta la obra y hasta el lugar de instalación tiene que realizarse con grúas, lo que involucra un gasto adicional en los equipos. En Ecuador también tenemos algunas normas para determinar la altura mínima de la losa llena. Esta tabla nos permite calcularla, en donde la L vendría siendo la longitud de la viga y debemos determinar si está simplemente apoyada, o tiene un extremo continuo, tiene ambos extremos continuos o está en voladizo. También tenemos la altura mínima de las losas alivianadas. En este caso cambian sus valores de la tabla y por ejemplo aquí tenemos un plano en donde nos muestra las vigas que existen. Entonces cuando es simplemente apoyada vemos que sus apoyos están en los extremos de las vigas. Por ejemplo la de aquí, en donde nos dice que esta viga va a medir 4 metros, 2.5 más 1.5 son los 4 metros, que los dividimos por los 16 y nos da un valor de 0.25. Y así hacemos con las demás vigas que tenemos y nos sale que la altura mínima es de 0.25 metros o 25 centímetros. Aquí tenemos un ejemplo de unas láminas estructurales de una vivienda unifamiliar. Entonces aquí podemos ver las especificaciones que hace el arquitecto. En este caso se ven las plantas de cimentaciones, en este caso del segundo bloque, y en el caso de acá serían del primer bloque. En los planos nos muestran las dimensiones que tienen que tener la columna. Por ejemplo, en el segundo bloque nos dice que el nivel está a 6,29 metros, que las columnas 1A, 2A, 3A, 1B, 2B y 3C son de 1,50 por 1,50 y las del primer nivel serían de 200 por 250. Aquí podemos ver en las escaleras cómo aparece que en el bloque 2 está abajo del bloque 1. También podemos ver los detalles de la conexión de las columnas y de anclaje columna a columna y los detalles del anclaje de la columna. Vemos que aquí nos dice que tienen que tener una placa, la cantidad de pernos y todo lo demás. Nos da un corte típico de losa en donde se pueden ver las vigas principales y las vigas secundarias. También nos muestra las losas, pero las vigas en las losas, cómo están armadas, y nos dan sus detalles. Del otro lado también, y nos dan la forma de la zapata, el corte y detalle y demás cosas como las plantas de la cubierta. Escaleras. En las escaleras se acostumbra a dibujar un esquema en planta de la disposición y forma de escalera junto con cortes en cada tramo de esta. Los cortes mostrarán el espesor de la losa, los aceros transversales y los aceros longitudinales. Dentro de las partes de una escalera tenemos el peldaño, el cual es la estructura o superficie donde una persona puede colocar sus pies y luego ir ascendiendo o descendiendo mediante estos, ya que suelen ubicarse a alturas constantes y controladas. Cada grupo de peldaños que llega a un descanso o plataforma se le denomina tramo. La huella corresponde al espacio ancho del peldaño donde se coloca el pie. La huella tiene al menos unos 20 centímetros para permitir el pie, aunque lo usual es de 25 a 28 centímetros. La baranda es un soporte lateral para apoyar los brazos al ir ascendiendo y puede ir uno o ambos lados de la escalera. Su grosor usual es de 5 a 7 centímetros. La contrahuella es la altura de cada peldaño y no se ve en planta, sino que solo de perfil o frente. Esta debe ser al menos 15 centímetros y no mayor a 18,5 centímetros, y sus medidas mayores dificultarán el acceso de la persona.
Dentro de los tipos de escaleras tenemos a las escaleras rectas, que son las más comunes usadas en casas y algunos edificios. Como se puede ver en la imagen, es la imagen de una escalera construida, una escalera en el plano y una escalera cuyas vistas son de planta, perfil y de frente. Las escaleras en forma de L son las más usadas en casas y edificios junto con las escaleras rectas. La imagen de una escalera L en planta, perfil y de frente, y las soluciones típicas en planta para descansos o quiebres en escaleras en L son estas, donde se pueden ubicar 3 pestaños en diagonal y el peldaño o plataforma de descanso. La escalera en forma de U es la más utilizada en edificios debido a su versatilidad y su relativo ahorro de espacio, y también se usa en algunos tipos de casas. En los edificios este tipo de escaleras suelen tener un peldaño mucho más grande llamado descanso. Dentro de las soluciones típicas en planta para descansos y quiebres en escaleras en U se encuentran la escalera sin descanso directa y la escalera con descanso. Por norma, el ancho mínimo de un descanso es de 90 centímetros. Y aquí se puede ver la escalera con descanso y la escalera sin descanso. La escalera de espiral o de caracol. Esta no es muy utilizada, ya que de cierta manera es insegura y complicada de utilizar a la hora de trasladar enseres, pero tiene la ventaja de ahorrar espacio, ya que no suele tener grandes dimensiones en su representación en planta. Este tipo de escalera suele tener un ángulo recto, ya que la mayoría de los desarrollados de esta es de 3/4 del círculo, o también denominado ciclo. También se dibuja con un pilar al centro llamado center pole, el cual también es redondo, usualmente de 10 centímetros de diámetro. Existen normas base para el dibujo de las escaleras. Los dibujos de escaleras en planta deben cortarse a la altura del 7º peldaño al ir de piso a piso. El resto de la escalera, a partir de ese corte, deberá ser dibujado de forma proyectada o segmentada, como se puede visualizar. En la planta, el sentido del ascenso debe marcarse con una línea continua, tomando como base el punto medio de los peldaños de la escalera. La intersección de esta flecha con el primer peldaño debe marcarse con un punto, un círculo o un par de rayas paralelas. Círculo y rayas paralelas. Los peldaños deben numerarse indicando el sentido del ascenso. Esto se aplica a todas las vistas de la escalera, planta, frente y perfil. En el caso del frente y perfil, los números van encima de la huella de cada peldaño. En la planta, la escalera en el piso final generalmente se ve de forma completa, sin proyecciones de ningún tipo. Muros de contención. Según las solicitaciones encontradas en el muro y su espesor, la disposición de acero puede estar distribuida en una o en las dos caras del muro de contención. Estos planos deben mostrar alturas de muro, espesor de muro y el detalle de aceros longitudinales y transversales. Dentro de los tipos de muros de contención tenemos, de acuerdo a su diseño, los muros con talón y puntera. Para construir este muro es necesario sobrepasar la línea de edificación a nivel de los cimientos. Muros sin talón, por lo general, al construirlo resulta con un aumento de dimensión en la puntera de la zapata. Muros con talón, en el primer caso, necesitan sobrepasar la línea de edificación. El resultado es similar al muro sin talón, pero trabaja de otra manera. Esta es la menor solución ante las inestabilidades por posible vuelco.
de acuerdo a su función. Tenemos la contención de tierras y la contención de líquidos. La contención de tierra se da cuando el muro se destina a contener sólidos. La impermeabilización y el drenaje son dos aspectos importantes para controlar el paso de agua del terreno hacia el interior de la edificación. La contención de líquidos, cuya función es necesaria conseguir la continuidad del hormigón a fin de lograr una buena impermeabilización. Para ello se efectúa un fibrado con control adecuado para evitar huecos y juntas. De acuerdo a su forma de trabajo, tenemos a los muros de contención por gravedad y los muros de contención ligeros. Los muros de contención por gravedad soportan los empujes con su propio peso. Los muros construidos con el hormigón en masa o hormigón ciclópeo, por ser más pesados, se utilizan habitualmente como muro de gravedad, ya que contrarrestan los empujes con su propia masa. Los muros de contención ligeros, cuando el muro trabaja a flexión, podemos construirlo de dimensiones más livianas. Dado que aparecen esfuerzos de flexión, la construcción se efectúa con hormigón armado y la estabilidad se encuentra en relación a la gran resistencia del material empleado. Un ascensor en el plano, al igual que los muros, el foso del ascensor se muestra tanto espesor de muros como acero longitudinal. Por lo general, este acero se mantiene constante a lo largo de toda la altura del muro de ascensor, desde la fundación hasta los pisos superiores, especialmente en edificios de pocas plantas, por ejemplo de 6 a 8 plantas. Cuando el edificio sea más alto, puede considerarse la posibilidad de ir reduciendo sección y acero a medida que se alcanza la altura. Al hablar de los plintos aislados, se los utiliza como soporte de una sola columna o de varias columnas cercanas, en cuyo caso sirve de elemento integrador. Puede utilizar una zapata de hormigón armado o un macizo de hormigón simple o de hormigón ciclópeo. Las zapatas de hormigón armado deberían tener al menos 40 centímetros de peralte en edificaciones de varios pisos, para asegurar una mínima rigidez a la flexión. Se pueden admitir espesores inferiores en el caso de estructuras livianas no superiores a 2 pisos, como viviendas unifamiliares, con entramados de luces pequeñas, como pasos cubiertos. Buenos días, yo les voy a hablar un poco sobre el contenido de un plano estructural y su respectiva lectura. Los planos estructurales son individuales, es decir, que hay uno por cada obra, porque son el resultado de las características específicas propias y únicas de cada edificación, que responden al tipo de suelo, a la carga que va a soportar durante su vida útil y a la respuesta sísmica que se espera, de acuerdo, entre otras cosas, a su uso. Igual que los planos arquitectónicos, los planos estructurales tienen su contenido. Estos deben tener, por ejemplo, el logo y el nombre de la empresa constructora. Deben tener la firma del ingeniero civil a cargo del proyecto, del ingeniero civil autor del proyecto, del director, etc. Debe tener la escala a la que está el plano. En este caso vemos que es una escala del 1 al 100. Debe tener el título del proyecto. En este caso vemos que el título es el Centro de Inspección en el Puerto Exterior de Ferrol, primera fase. Otro de los elementos que debe tener el proyecto, debe tener el plano, la fecha, obviamente, en este caso es el octubre de 2013. La designación, en este caso dice estructura de la cimentación y puesta a tierra, que es lo que vamos a ver en el plano estructural. También tenemos el número de plano, en este caso es el plano E01, y el número de hoja. En este caso solamente habrá una hoja del plano, tenemos una hoja del plano, por lo que tenemos la hoja 1 de 1. En el caso de haber más hojas, nos pondrá la hoja 1 de 3 o 1 de 4, dependiendo del número de hojas que obtengamos en el plano. Además de eso, obviamente tenemos el dibujo del plano con las debidas especificaciones a un lado. En este caso está a un lado, pero lo podemos tener también al lado de las especificaciones de las firmas, como vemos de este lado. Ok, iniciando con la lectura del plano, podemos ver
de manera superficial todos los elementos que tenemos en este plano de aquí, en esta hoja de plano. Uno de los principales que podemos ver son obviamente los muretes exteriores, que están clasificados en muretes T1, T2, T3 y T4, que veremos más a profundidad en un momento. Otro de los elementos que podemos ver son las vigas centradoras, las vigas centradoras que vemos aquí, y las vigas de atado, que son las que tenemos aquí clasificadas. Las vigas de atado vemos que están clasificadas todas como C1, son las únicas vigas de atado que tenemos, mientras que en las vigas centradoras tenemos las vigas centradoras S2.1 y S3.1, en las que tenemos las características de este otro lado de acá. Otro de los elementos que podemos ver son obviamente uno de los más importantes, los pilares o las columnas. De estos tenemos todos los datos en esta tabla de aquí, que es el cuadro de pilares. Otra cosa que cabe destacar es que en cada uno de los elementos vamos a tener la escala. En este caso, por ejemplo, los cuadros de pilares tenemos que tienen una escala de 1.50, a diferencia de la escala 1.100 que tenemos, en la que tenemos todo el plano completo. Si revisamos un poco las características de cada uno de los pilares o las columnas, podemos ver que están clasificadas en 3. En la primera clasificación tenemos la mayoría de columnas, todas del mismo tamaño, de 35 por 30, cada una con características como por ejemplo la primera tiene 8 varillas de 12. Asimismo tenemos las características de las de abajo, todas con las mismas medidas y variando significativamente los otros valores. Eso en cuanto a los pilares o las columnas, en las que vemos repartidas de este lado, todas como vemos, cada una con su nomenclatura, P7, P8, P9, y todas las podremos encontrar pues en el cuadro de pilares. Como decía, otro de los elementos son las vigas de atados. Aquí podemos ver las características de las vigas de atados que tenemos de este lado de acá. Como podemos ver, son las que entrelazan las columnas en el centro de la estructura. Y entonces tenemos también los datos de las vigas de atado, en la que tenemos que las dimensiones son de 40 por 40, y la armadura tenemos los datos que tenemos 3 aceros longitudinales de 16. En la armadura inferior tenemos también asimismo 3 aceros longitudinales de 16, como podemos ver en la imagen, y en la armadura central, como podemos ver, que tenemos 1 a 2 aceros de 16, que como podemos ver son 2 en este caso. Los estribos tenemos uno de 8 cada 20 centímetros, como lo podemos ver en esta imagen. Asimismo podemos ver las vigas que están ubicadas entre las columnas C1, como podemos ver entre la P14 y P15 tenemos una viga de atado. Otra de las vigas que podemos encontrar en este mapa, en este plano que tenemos aquí, son las vigas centradoras, que como ya les expliqué, están divididas en dos: las vigas centradoras S2.1 y la S3.1. Las diferencias más notorias están en la armadura superior. En la 2.1 tenemos que la armadura superior tiene 4 aceros longitudinales de 20, la armadura inferior tiene 4 aceros longitudinales de 20 también, y la armadura de media tiene 1 a 2 aceros longitudinales de 12. En este caso podemos ver que tiene los dos. La de 3.1 varía en la armadura superior, que tenemos 5 aceros longitudinales de 25, y en la armadura de inferior tenemos 5 aceros longitudinales de 20. En la media tenemos asimismo 1 a 2 aceros longitudinales de 12. En los estribos podemos ver que no cambia absolutamente nada en ninguna de las vigas centradoras y están del mismo modo que en las vigas de atado. Y también podemos ver lo que son los armados de los muretes, que tenemos pues 4 casi idénticos, T1, T2, T3 y T4. Nos vamos a centrar por ejemplo en el T1,
que lo tenemos en las estructuras del lado de aquí. Tenemos aquí un murete T1, tenemos aquí otro murete T1. Bueno, en este T1 podemos ver que tenemos en la parte de arriba 2 aceros longitudinales de 12 y en la parte de abajo tenemos 6 aceros longitudinales de 16. En lo que es la parte del armado tenemos de 10 a 25 centímetros en este lado, y de este otro lado tenemos de 8 a 25 centímetros y de 10 a 25 centímetros en lo que es de aquí. Las cotas, como podemos ver, está todo perfectamente acotado. De la parte superior hasta lo que es el pavimento exterior tenemos 1,20 m.